bienvenidos a su programa Social Interview. Esta semana estaremos conversando sobre la importancia de los informes de analítica avanzada para tomar decisiones. Hoy me acompaña Alan Pozo. Él es sociólogo de la Universidad Central del Ecuador. Trabaja como coordinador del área de analítica y contenido en Golden Companies. Estructura informes que reflejan la importancia de analizar datos a través de las redes sociales. A la par, ha brindado asesorías para campañas digitales en el sector político, principalmente en el territorio latinoamericano. Vamos, acompáñame. Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido al programa. Mucho gusto, Gaby. Sí, aquí iniciando todo lo que es el planteamiento que vamos a hacer y vamos a desarrollar el día de hoy. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Para toda la audiencia, hoy día vamos a topar un poco de los temas de los informes de análisis de datos que se pueden generar a través de estas plataformas que Golden pues tiene, y en especial por un tema delicado, pero que se está sonando mucho en redes. Cuéntanos un poco, Alan, cómo es el tema de la extracción de los datos para este informe, un poco el tema de cómo va viviendo el asesinato de Devani también en México y ver cómo fluye todo este contenido de las redes sociales. Ya, sí, precisamente, ¿no, Gaby? Creo que estamos justamente viviendo un momento coyuntural importante acerca de lo que es esta ola de violencia que se está registrando, ¿no?, hacia las mujeres. Un caso que ha sido mucho de conmoción en estos últimos días ha sido en Devani Escobar, justamente, con su muerte registrada hace unos días anteriores, donde se da un montón de situaciones, ¿no? Que no hay una aclaración de información, las autoridades no tienen claro hacia dónde se están direccionando, y más allá de todo eso, pues justamente las inconsistencias que se han dado en todo el proceso, ¿no? ¿Cómo iniciamos y cómo realizamos justamente este tema coyuntural dentro de redes sociales? ¿Cómo lo vamos a analizar, no es cierto? Planteamos justamente identificar qué tipo de actores o qué tipo de escenarios se están dando referente al tema, y a partir de ahí pues vamos a armar una colecta tal cual y vamos a ir obteniendo datos y extrayendo datos acerca de este tema coyuntural que se ha estado llevando, ¿no? Como vamos a observar, les voy en primera instancia a compartir la colecta, justamente la extracción que tenemos acerca de este tema central, y a partir de ahí pues nosotros como tal hemos planteado, hemos llegado a esclarecer o justamente a construir un informe vinculando la información que tenemos y guiándonos en todo lo que es la extracción de datos en redes sociales. ¿Cómo empezamos, no es cierto? ¿Cómo realizamos justamente este tipo de informes? En primera instancia tenemos que plantearnos una idea central, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué objetivo estamos buscando? Y a partir de ello también centrarnos en aclarar cuál sería el periodo de análisis de tiempo que estamos o iríamos a realizar en el informe. Partimos de dos premisas, ¿no es cierto? Justamente la chica desaparece, si no recuerdo mal, el 9 de abril, y a partir de ahí pues nosotros planteamos la colecta o el análisis. ¿Por qué iniciamos de aquí? Porque justamente ya se empezó a evidenciar información, principalmente dirigida en medios de comunicación, acerca de la desaparición de la chica. El 21 de abril justamente se da a conocer o encuentran el cuerpo en una cisterna y se empieza a dar una serie de situaciones que no tienen todavía transparencia como tal y en donde justamente las autoridades no han podido vislumbrar exactamente qué fue lo que sucedió. Dentro de esto, pues justamente en redes sociales este tema fue muy explosivo y tuvo una coyuntura tal cual que justamente lo vamos a revisar. Entonces, en una primera instancia veamos, ¿no?, cómo se está desarrollando la información actualmente, y de ahí pues haremos un análisis tal cual retrospectivo acerca de cómo fue el desarrollo de la información a partir del momento que desapareció la chica. Entonces, voy a compartir. Y aquí la tenemos. Básicamente nuestra colecta refleja o nos da a entender justamente la interacción que se llega a dar entre los usuarios. Como podemos observar aquí, Gaby, la colecta la tenemos justamente realizada y está en un tiempo real para llegar a analizar la cantidad de datos que fuimos extrayendo. ¿Desde dónde partimos? Pues justamente revisar medios de comunicación, la opinión pública que se está desarrollando esto, y a partir de ahí también identificar los perfiles principales que se están desarrollando acerca de este tipo de datos. ¿Qué observamos de primera instancia?
Como podemos apreciar, tenemos un sentimiento negativo demasiado elevado justamente por la negativa que se tiene respecto de los usuarios y de la audiencia. Y obviamente vemos que tiene un porcentaje muy elevado, acerca del 70%. Las críticas que se han venido dando acerca del tema del proceso es lo que evidencia justamente que estemos en esta tasa tan elevada. Y a partir de ahí, pues vemos que tenemos un desarrollo de información, tanto de usuarios, publicaciones, audiencia e interacciones como tal. Como vemos, observamos, ahí existe todavía y actualmente se sigue manejando todavía, o hay un desarrollo de información muy amplio. Una cantidad de casi 10.000 usuarios es muy amplia para un tema y que justamente se está dando un desarrollo de casi 16.000 publicaciones. Es un tema que todavía sigue conmocionando y por ende, pues justamente esto se ve reflejado en redes sociales. A partir de ahí también, ¿no es cierto?, podemos observar qué medios de comunicaciones son los más relevantes y a partir de ahí podemos ir segmentando, entender cuáles son las publicaciones que han llegado a tener mayor relevancia dentro de esto. Justamente como podemos apreciar, una de las acotaciones que podemos hacer aquí es que justamente el foco de atención se ha centrado en publicaciones de medios de comunicación enfocadas a la red social Facebook. Justamente en este tipo de publicaciones es donde se está concentrando la mayoría de interacción en este tipo de coyuntura. Y como podemos apreciar de igual forma, el desarrollo de la información ha seguido como tal. ¿Qué tendencias justamente se está usando o están desplegando los usuarios como tal? Pues el tema o el hashtag de Devani como central, ¿no? Y a partir de ahí también el tema de justicia para Devani. Se está también viendo mucha intervención acerca de tendencias relacionadas a lo que es Nuevo León, justamente en Monterrey, donde sucedió todo esto. Tendencias como feminicidio, que de igual forma siguen desplegándose. Vemos también tendencias como Monterrey, justamente haciendo alusión al lugar donde se dio, y tal cual, tendencias que están mucho más ligadas o asociadas a lo que es un tema de feminismo y violencia de género, ¿no? Tal cual este tipo de connotaciones que se han venido dando es justamente por la situación violenta que se está viviendo, ¿no? No únicamente como vemos en Monterrey o en México como tal, sino que digamos que ya es un problema que justamente atañe todo lo que es Latinoamérica y un bloque regional como tal. Los índices de violencia en América Latina son muy elevados hacia las mujeres y esto se denota muy fuertemente que hay una fuerte oposición a este tipo de situaciones que se llegan a dar, ¿no? Situaciones de violencia hacia las mujeres, situaciones en donde se llega justamente a matar a chicas jóvenes simplemente por una condición de género. En ese tipo de aspectos creo que nosotros deberíamos ir implementando nuevas medidas. Sin embargo, todo esto, ¿cómo lo podemos reflejar? Y es un buen parámetro de percepción acerca de esto, es las redes sociales. Y cómo esto lo presentamos, ¿no es cierto? ¿Cómo presentamos esto a la audiencia? Simplemente visualizando las tendencias que tenemos. De igual forma, los conceptos que vamos visualizando nos dan a entender más o menos qué es lo que se está manejando. El tema del padre igual ha sido muy central en esto, y palabras como entrevista, que de igual forma se ha estado generando a través de los múltiples debates acerca de cómo se llegó a dar todo este tipo de escenarios. Como podemos apreciar, también tenemos un desarrollo de la información muy amplio, en donde justamente tenemos y podemos observar que a las 8:30 de hoy mismo se sigue dando. Como podemos ver, el New York Times ha publicado, ha llegado a tener este tipo de percepciones acerca de este caso. Y como observamos, la mayoría de interacciones se refleja en medios de comunicación. De igual forma, podemos observar que la línea de publicaciones se ha mantenido todavía en tema ascendente, y a partir de ahí, pues, tenemos que ir visualizando cada uno de estos detalles para entender cómo se sigue dando el desarrollo de información. A día de hoy todavía la información continúa. Este corte que tenemos actualmente es de 12 horas. Entonces, a partir de ahí seguimos investigando todo esto. Para mostrarlo más a detalle, ¿no es cierto? Me gustaría igual de forma pasar al informe que realizamos y ejecutamos para que tengan de igual forma una concepción mucho más amplia del tema que se vino dando. Para que tú le muestres un poco a la audiencia cómo termina siendo este informe de la plataforma. Yo sí quería un poco acotar que así es como las crisis de marcas también a veces suceden, ¿no? Un acontecimiento fuerte que empieza a fluir en la comunicación de las redes, que empieza a sonar en un país y
regar la información en muchos países dentro de Latinoamérica, fuera de Latinoamérica, y se vuelve ya no digamos crisis, pero sí una información muy rápida que se vuelve un tema muy sonado también por, como tú lo dices, una violencia consecutiva que van sufriendo las mujeres y que también están ya sufriendo los hombres, pero que radica en el poder de la mujer también para comunicar y apoyar en estos casos del hashtag como Ni Una Más y temas ya de sociedades y organizaciones que se unen al apoyo de la familia, al dolor de no poder esclarecer qué sucedió ese día para todos ellos, que ha tocado, y como tú lo dices, sigue tocando temas y temas que no pueden esclarecer, y que pues también genera duda en la audiencia de qué puede pasar, cómo pasaría. Yo también había visto muchas publicaciones en el tema de qué hacer en caso de que cojas un sistema de transportación, o sea, ya cosas de apoyo también, como para saber qué no hacer en estos casos, ¿no? Pero sí nos deja súper claro esta tendencia, el tema de cómo pude fluir tan rápidamente, en cuestión tal vez de horas, un tema a ser a nivel mundial tendencia. Y nos Justamente. deja muy claro la importancia de poder tener una alerta que nos guíe para tomar decisiones en ese momento. A veces, obviamente, tanto públicamente como privado, en marcas, sucede esto también, en alguna queja, alguna situación grave que puede estar manchando el nombre de la marca o afectando a la marca. Entonces, es súper importante este tema ahora en la actualidad, ya que la comunicación está así. Antes era más difícil que alguien se pueda enterar de un país a otro que podría haber sucedido. Ahora todo el mundo conocemos de todo el mundo, de por sí los medios de comunicación están digitalizados. Entonces, sí creo que a la audiencia le va a gustar mucho ver cómo termina este informe que ustedes como equipo lo elaboran, lo desarrollan y nosotros lo presentamos también a las redes sociales en días anteriores. Y pues también se le entrega a los clientes en cuestión de su marca si lo necesitarían. Precisamente, Gaby, ¿no? Sí, las redes sociales creo que en este momento se han convertido literalmente en un foco de discusión entre los usuarios. Entonces, en ese punto ya podemos ir visualizando tal cual es el sentimiento, cuáles son las percepciones, qué connotaciones se están desarrollando alrededor del tema, de un tema puntual, ¿no? Y como observamos, pues justamente el tema explotó en redes sociales, este tema llegó a conmocionar tal cantidad de información que es increíble cómo se ha estado generando, ¿no? Tanto a nivel de usuarios, publicaciones y audiencia. Medios internacionales, medios mexicanos tal cual han hecho eco de toda esta noticia y es justamente importante ver cómo esta información puede ser aprovechada, ¿no? Para llegar a tener justamente un objetivo más claro, un entendimiento mucho más actualizado de la situación que se viene dando. Porque justamente el tema de desinformación también entra, pero lo que nosotros tratamos de brindar es información que esté mucho más esclarecida y dirigida justamente para que tenga una comprensión mucho más mayoritaria. Entonces, ¿cómo elaboramos? Ajá, sí, perdóname que te interrumpa. Quiero yo saber, antes de que empieces a mostrarles también, no sé si lo ibas a comentar o no, pero no quisiera que se te pase el hecho de en qué redes sociales se extrajo esta información, porque probablemente se piense que es solo Twitter, que fue una tendencia más suma, o no, estamos haciendo una lectura global. Sí, ¿también me ayudas con eso? Sí, precisamente, no, Gaby. Sí, lo que estamos realizando es una lectura global acerca de todo lo que tiene que ver con temas de redes sociales. En el informe ya les voy a dar una apreciación mucho más concreta de las fuentes de informaciones que estamos llegando a obtener justo alrededor de este tema. Entonces, no sé si te parece, Gaby, que empecemos Sí, por justamente favor. con este tema. Claro que sí. Gracias. ¿Cómo desarrollamos este informe o cómo lo venimos planteando, ¿no es cierto, nosotros? En tema general, justamente empezamos a observar el desarrollo de información que se llegó a generar en un periodo de tiempo que abarcó justamente del 10 al 25 de abril. ¿Por qué este periodo? Porque es justamente como ya se los mencioné, ¿no? El 9 es cuando desaparece la chica o es informada que desaparece. Y a partir de ahí, pues se va llegando a generar un desplazamiento de los datos hasta lo que podríamos mencionar el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo partimos el informe, no es cierto? Hacemos hincapié en un resumen ejecutivo acerca de cómo se está planteando, entonces a partir de ahí, ¿no? Devani Susana Escobar Basaldú era una joven de 18 años de edad con nacionalidad mexicana que desapareció en el estado de Nuevo León, Monterrey, el pasado sábado 9 de abril, justamente.
siendo encontrada muerta el 21 de abril por la Fiscalía de México, desembocando una conmoción social a nivel internacional por la ola de violencia registrada hacia las mujeres. ¿De dónde justamente extraemos estos datos? Pues en el informe que estamos realizando se establece un levantamiento de información sobre las publicaciones realizadas tanto en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, páginas web y contenido RCS acerca de lo que es el caso de Devani. Se ejecutó este estudio a través de nuestras plataformas de análisis desde el día 10 hasta el día 25 de abril, lo cual representó, tal cual como podemos apreciar ahí, una audiencia global de 46.5 billones, 2.9 millones de interacciones y alrededor o un aproximado casi de 80,000 publicaciones en el tiempo analizado. Es una cantidad de información demasiado amplia. ¿En qué momento se llegó a concentrar esta información? Pues justamente el 22 de abril, que es cuando se llegó a desplazar todos estos datos precisamente en medios de comunicación. ¿En qué partimos, no es cierto? ¿Cuáles son las métricas que nosotros llevamos a tener en consideración para que este tema sea profundamente más analizado? En primera, pues, tal cual como observamos, existe un sentimiento negativo alrededor o que supera, como observamos, el 60%. Este sentimiento negativo, ¿en qué viene o en qué, digamos, se sujeta para estar en esa tasa tan elevada? Pues justamente por la inseguridad que se vive diario y los femicidios sin respuesta. Esas eran las principales causas que se estaban desplazando entre los usuarios para que esta tasa de negatividad ascienda hasta ese índice. Mientras que la polaridad positiva justamente enviaba bendiciones y fortaleza para Devani, que fue encontrada con para que fuera encontrada con virus. En ese momento todavía el informe fue realizado anteriormente y en ese tipo de casos pues justamente tenemos que tener en consideración que se estaba todavía enviando mensajes de apoyo. Si en alguna manera todavía esto se podía llegar a dar, ¿no? Pero como vimos el desenlace de los sucesos ya no conllevó esta situación. Como observamos también la cantidad inmensa que existía de usuarios, publicaciones y audiencia, de igual forma eso va a seguir creciendo hasta los días, hasta que justamente se llegue, digamos, que a dar una respuesta por parte de las autoridades ante este hecho. Prosigamos. Entonces, en la línea de tiempo como tal, podemos apreciar que el desarrollo de información se llega a concentrar el 22 de abril. ¿Qué fue lo que pasó el 22 de abril? No. Sin embargo, como vemos, también tenemos otro tipo de variaciones en el rango tanto de publicaciones como de audiencia. En primera, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó el 16 de abril? ¿Por qué se llega a dar también ahí un pico de interacciones? Fue justamente porque se comparte o se llega a compartir una publicación acerca de Paulina Woolley en referente a una audiencia de 15 millones y cerca de 900K de interacciones, ¿no? Este tipo de videos se lo llegó a subir en la plataforma de TikTok y justamente por eso es que llegó a tener un alcance masivo. Este tema central fue el que llegó tal cual a ser mucho más mediático o evidente el caso a partir del 16 de abril. Ese primer pico es uno que debemos tener en consideración para ver cómo se fue desarrollando el tema de la información, ¿no es cierto? Como vemos, a partir de ese punto, ahí existe una baja tal cual y el despunte que se llega a dar tanto en rango de publicaciones, audiencia e interacciones es el 22 de abril. ¿Qué pasó el 22 de abril, no es cierto? Se notificó la muerte de la joven, encontrada cerca del lugar de donde desapareció. Entonces, ¿por qué se da este despunte de información el 22 de abril? Justamente porque se notifica la muerte de la joven y es encontrada cerca del lugar donde desapareció en Escobar. Este día alcanzó una audiencia de 433.6 millones con un aproximado alrededor de 40,000 publicaciones. Justamente aquí es el foco de la interacción que se llega a dar entre los usuarios. Y poco a poco vemos que la curva justamente fue descendiendo. Sin embargo, ¿qué pasa el 23 de abril? Organismos internacionales exigen justicia por el caso de Devani, ante acusaciones de negligencia de la Fiscalía, y este tema llega a registrar de igual forma una audiencia de casi 300,000 millones, sí, tal cual, y un aproximado de 11,000 posteos, exactamente. ¿Qué podemos acatar o, digamos, qué podríamos resaltar alrededor de todo esto? Justamente que el 22 de abril, pues, fue el tema más mediático que se llevó a dar en todo lo que es el tema de información. Prosigamos. En ese sentido, también tenemos un top de audiencias de cómo lo vamos a ir construyendo alrededor del informe. ¿Cuáles fueron las tendencias que más se llegaron a desplazar entre los usuarios? ¿O cuáles fueron de igual forma las más compartidas? Como vemos ahí, la tendencia de Devani fue registrada en más de 20,000 ocasiones. Un promedio que estaba muy fuerte, ya que justamente era una manera de etiquetarle tal cual en publicaciones respecto a este tema. ¿Y de qué venían, no es cierto? ¿De qué estaba hablando justamente los usuarios? Pues sobre su búsqueda, fallecimiento y la conformidad con los resultados en los que se solicitará un segundo peritaje. Tal cual como observamos, existían muchas inconsistencias alrededor del tema y justamente eso era lo que estaba pidiendo la audiencia, que exista un esclarecimiento acerca de este tipo de sucesos que hasta el momento todavía no tenemos respuesta oportuna. Como observamos también, la tendencia Ni Una Menos
muy utilizada por movimientos feministas y movimientos tal cual sociales, en donde se reclama o se pide justicia ante este tipo de sucesos que no tienen respuesta, ¿no? Y también demuestran justamente casos de violencia extrema, en donde tal cual se debería eliminar, ¿no es cierto? Entonces, estas tendencias se usó con temas relacionados a la desaparición, feminicidios, tal cual María Verde y la violencia que reflejó el cuerpo de la joven al momento de ser encontrada. El hashtag no fue un accidente, de igual forma se utilizó por la supuesta caída accidental de Devani a la cisterna y se mencionó en más de 3.000 ocasiones. El tema de un no fue un accidente tal cual, pues era algo que se estaba desplazando, que se estaba supuestamente manteniendo una hipótesis, ¿no? De que había sido un accidente y que por tal había llegado a darse ese desenlace de sucesos. Sin embargo, pues esto está poco a poco siendo descartado. En el tema de conceptos, ¿cuáles son los conceptos o las palabras, o como podríamos apreciar ahí, términos que siguen siendo utilizados por la audiencia alrededor de este tema, ¿no? La palabra Devani justamente es más que obvio que va a ser la palabra que más se utiliza entre los usuarios. Se utilizó en más de 47 ocasiones durante su desaparición y hallazgo bajo la figura de feminicidio. La palabra, de igual forma, caso se mencionó en más de 15.000 veces y tal cual los usuarios solicitaban el esclarecimiento de la forma en que la joven falleció. Las palabras mujer y AMLO hablaron sobre la violencia y el mensaje que dio el presidente a este caso, justamente las declaraciones que brindaron las autoridades. Aquí tenemos que también tener en consideración que hubo una fuerte incidencia del sector político tal cual, más relacionado a lo que eran las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y también dirigidos hacia la gobernación de Nuevo León, justamente con el gobernador Samuel García. Estas dos figuras fueron centrales también en el desarrollo de información. ¿Por qué? Porque la audiencia solicitaba atención a este tipo de crímenes, ¿no? México sigue de igual forma presentando índices muy altos de violencia, desapariciones, como vemos ahí, femicidios tal cual. Entonces, dentro de eso, lo que los usuarios solicitaban era una mayor injerencia institucional respecto a estos temas, tanto de una manera federal o constituida en el Estado, o de igual forma con sus adyacentes, como es justamente la gobernación. Estos dos actores fueron tal cual muy mencionados dentro de la interacción y pues políticamente también refleja justamente que se está buscando un accionar inmediato en este tipo de casos. Finalmente, la palabra Fiscalía y León mencionadas en 8.000 ocasiones, cada uno hicieron referencia a las investigaciones realizadas o que se están llevando a cabo por la institucionalidad, ¿no?, del Estado y las autoridades o instituciones competentes. ¿Cuál fue el foco o realmente cuál fue la interacción suscitada tanto en rangos de edad como en género? Como observamos, pues justamente la interacción femenina fue mayoritaria al tema masculino, por justas razones, ¿no es cierto? El usuario o cuentas, perfiles tal cual, de mujeres pues solicitaban que se esclarezca el tema y aparte de ello pues también que se dé una explicación, ¿no? Como podemos observar, publicaciones de rechazo ante las inconsistencias que se localizaron desde la desaparición de Devani, exigiendo un marco normativo que permita frenar la violencia contra las mujeres en el país. Esa era la premisa central en la cual la población femenina se dirigía hacia el tema. Y justamente vemos que en contraste de la intervención masculina tuvo reacciones en oposición a este tipo de procesos ambiguos por parte de Fiscalía, mencionando que existe corrupción en el sistema judicial de Monterrey, que no existe una clara connotación dirigida justamente hacia la protección de mujeres. ¿En dónde se encuentra el foco de participación de los usuarios? Pues precisamente en personas que son menores de 18 años. Como podemos observar, ahí el 38% de los usuarios fue los que más interaccionaron en este tema. Justamente personas jóvenes que se encuentran, digamos que, en contraposición completamente a este tipo de sucesos. En el tema de geolocalización, ¿cuáles fueron las principales ciudades que llegaron a tener participación por parte de los usuarios o de la audiencia como tal? En primer lugar, pues es más que obvio y más que lógico que se posicionaría Monterrey. Después tenemos a Ciudad de México y en tercer lugar tenemos a Puebla. ¿Qué fue lo que estaban mencionando los usuarios en Monterrey? Pues se originaron alrededor de casi 32.000 interacciones que compartieron contenido relacionado a la muerte violenta. Entre ellas, ya saben, ¿no?, la foto que se hizo demasiado viral y aparte de ello también el lugar donde se llevó a dar todo este tipo de sucesos. Los usuarios manifestaban que se debe desarrollar una cultura alejada del maltrato y del machismo, el cual es perjudicial en el contexto cultural mexicano. Entonces, tal cual, podemos observar que justamente ese tipo de connotaciones culturales querían verse rechazadas ante este tipo de casos. Las tendencias machistas, justamente, misóginas tal cual, deberían ser desplazadas. Ese era el foco de interacciones que resaltaban este tipo de usuarios. En Ciudad de México, los usuarios
se registraron una participación mucho más direccionada a lo que es medios de comunicación. Ahí fue donde se llegó a dar la concentración de publicaciones en este entorno. ¿Cuáles eran, siendo el eje principal discursivo, los reclamos para que el proceso se vuelva totalmente transparente? Aquí muchos medios de comunicación compartieron la noticia y justamente en el tema de entrevistas hacia el padre, esto hizo que el tema incrementara de forma asombrosa en lo que es el alcance de audiencia. Y finalmente, ¿qué tenemos en Puebla? En Puebla su interacción se consolidó en posteos asociados a la última imagen de Devani, justamente la imagen que se viralizó. La audiencia alegó que se debe fortalecer mecanismos más punitivos para limitar la cantidad de asesinatos de mujeres. Lo que se estaba solicitando tal cual en esta parte del país era que se llegue a tener medidas o un marco mucho más fuerte normativo para que ya no se dé este tipo de situaciones tan lamentables y que llegan, digamos, que a tener un alcance que es masivo a nivel de audiencia. ¿Cómo se llegó a dar esta interacción entre los usuarios? Justamente, como vemos, la participación central se da en medios de comunicación porque justamente existe una cantidad inmensa de información que se fue desplazando en este tipo de canales informativos. Se observaron comentarios en medio de las publicaciones de medios de comunicación que compartieron la lastimosa noticia del fallecimiento de la joven mexicana. La interacción en este tipo de contenido se consagró con un alcance que sobrepasó los 37.5 billones en audiencia. La audiencia que llegó a concentrarse en medio de comunicaciones fue sumamente alta, sumamente alta. Tener ya un promedio de 37.5 billones en la audiencia es sumamente elevado. Quiere decir que justamente el tema causó y fue compartido ya no solo por medios nacionales, sino que a nivel internacional. Y sobre todo lo que es el bloque de Hispanoamérica llegó a explotar el tema. A partir de ahí también observamos ciertas dinámicas o ciertas estructuras, ¿no es cierto?, que se vienen a dar dentro de lo que es la interacción de los usuarios. Como vemos ahí, constatamos la intervención de perfiles que interaccionaban directamente con las cuentas oficiales de la Fiscalía, Gobernación e instituciones judiciales. Lo que les venía mencionando, ¿no? Existió una interacción bien fuerte alrededor de lo que es el tema político. Se pedía constantemente en publicaciones de Fiscalía, la Gobernación, en instituciones ligadas al tema jurídico en México, que se llegue a tener cartas en el asunto sobre este tema, ¿no? El término justicia se hizo evidente entre estos usuarios con un índice de publicaciones que se elevó hasta casi los 8.2K de menciones. La palabra justicia se seguía compartiendo en este tipo de publicaciones y eso era lo que elevaba mucho más el tema de interacciones alrededor de los usuarios. ¿Cuáles fueron los temas centrales? Justamente la discusión pública que se llegó a dar en redes sociales. ¿Cuáles fueron los temas que llegaron a tomar de principal forma los usuarios? ¿No? Nosotros pudimos evidenciar o tal cual identificar 4 temas puntuales. ¿Cuáles fueron esos 4 temas puntuales que se fueron desarrollando desde el inicio de información? Pues tenemos un primer tema que es acerca de críticas de partidos de oposición, justamente cuando se da el encuentro del cuerpo de Devani, críticas a la Fiscalía y las manifestaciones que se dan contra el feminicidio. A partir de ahí, pues vamos a ir viendo cada tema, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que se llegó a generar en críticas de partidos de oposición? Se rastrearon mensajes de críticas por parte del PRI y del PAN, ¿no es cierto? Partidos que tienen una trayectoria demasiado grande en lo que es la tradición política de México, en reclamo justamente de justicia por la muerte de Devani Escobar, y se acusó que el gobierno de Manuel López Obrador no ha frenado justamente la violencia contra las mujeres durante esa presidencia. Existe un claro reclamo a que justamente tanto la normativa estatal del Estado y justamente la de gobernación sean mucho más punitivas ante este tipo de escenarios violentos. Y que a partir de ahí pues se llegue a tener justamente mucho más control acerca, o justamente para que no se llegue a generar este tipo de violencia, que llega hasta causas muy lamentables. ¿Qué pasa el 21 tal cual? El 21 se ha hallado el cuerpo en la noche de Devani y justamente el 22 es cuando el tema se empieza a hacer mucho más mediático en redes sociales. La noche del jueves 21 de abril, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron el cuerpo de la joven en una zona aledaña al Hotel Nueva Castillo, justamente donde se llegan a dar los sucesos. El despunte de información ocurrió a las 20 horas, llegando a una audiencia de 24.5 millones. Y a partir de ahí, pues como vimos el 22 de abril, la audiencia, el tema de interacciones y usuarios despuntó totalmente, siendo el pico más alto que se llegó a ubicar en el periodo analizado. ¿Qué fue de igual forma las críticas a la Fiscalía? Pues verificamos comentarios acusatorios por supuesta negligencia de la Fiscalía de Nuevo León en el caso de Devani. A su vez, su padre reclama demoras en la investigación y se siente usado por la Fiscalía. Ante estas denuncias, Amnistía Internacional exigió total transparencia por la muerte de la joven. Este tipo de información poco a poco se fue desplazando
Y a partir de ahí, pues como observamos las críticas que se llegan a dar respecto al tema de la demora ante los reclamos que se estaba dando justamente por la familia y principalmente por el padre, es lo que también moviliza toda la dinámica entre los usuarios. Y finalmente tenemos manifestaciones contra el femicidio, como los observamos justamente en movimientos sociales y movimientos movimientos dirigidos hacia el feminismo demandaban justamente imparcialidad en este tipo de casos en específico. Se estaba dando una consigna muy clara para frenar todo lo que es el tema de feminicidios, desapariciones y violencia de género. ¿Por qué? Justamente porque, como observamos, y dentro de las estadísticas a nivel de Latinoamérica, justamente se está dando una ola de feminicidios demasiado extensa hacia todo lo que es el territorio latinoamericano. La cobertura de estos eventos alcanzó los 69 millones de audiencia global. Y como podemos observar aquí, realizamos un rastreo acerca de las principales publicaciones que tuvieron medios de comunicación. Este es un clipping de medios que tenemos para finalizar. Y justamente podemos apreciar todo el desarrollo de las principales noticias que se dieron. Como ustedes observan, pues la cantidad de medios que compartieron la noticia fue muy amplia. Como les mencioné, no era solo de México, ni tampoco de Latinoamérica, sino a un nivel ya de Hispanoamérica. El tema fue muy mediático y justamente por eso es que se llegó a dar tal cantidad de información y tal justamente cantidad de datos en este periodo analizado. Y con eso cerraríamos. Esto es una analítica que hicimos nosotros avanzada acerca de análisis de datos web y todo lo que tiene que ver justamente con las redes sociales que mencionamos. Este tipo de informaciones son muy puntuales, ¿no? A veces el desarrollo de la información se da de manera exponencial y en un punto tal cual. Como ustedes vieron, el 22 fue donde explotó toda la información y justamente ahí es donde se concentra la mayoría de datos. Este tipo de temas son importantes, no solo para que podamos observar o visualizar la importancia que llegan a tener redes sociales, ¿no? Para llegar a tener justamente un entendimiento mucho más amplio acerca del tema, sino que también nos da una mirada, una perspectiva acerca de la opinión pública que se llega a desarrollar y cómo el tema en pocos minutos o en escasas horas llega a tener una prevalecencia muy fuerte en lo que es el espacio de red. Creo que por esto sería todo, Gaby, es la información que estamos presentando. No sé si igual forma tienes algún tipo de pregunta, acotación. Sí, sí, a mí me queda súper clara la información. Pues como tú lo dices, tal vez aclarar un poco el tema de que nosotros pudimos ver un lapso de tiempo. Al principio en la plataforma nos decías 12 horas y podemos ir viendo cómo cada hora, cada minuto va cambiando y va variando estas líneas de tiempo, picos más altos, picos más bajos, dependiendo a qué situación. Y asimismo se podría ir rastreando cualquier tema de información que esté rodeando a un interés de un usuario o de una empresa, ¿no? Pero sí es importante saber en qué momento empieza a evolucionar esto, ¿no? Para como tomarlo también en consideración o estar tranquilos y decir, no, no es una crisis, es solo un levantamiento de información, solo se está hablando en un sector de la ciudad, que obviamente este no era el caso, porque era un tema muy delicado que para la sociedad le afecta muchísimo, aparte de el apego que pudo haber sido un hijo de nosotros, un hermano, un sobrino, era que era una mujer que de muy joven edad, que por eso acabamos de ver que los índices de participación eran menores de 18 años porque estaban en ese target de edad, los sucesos ocurridos después de una fiesta de amigos, de estar con amigos, entonces todo hizo un cúmulo de situaciones que fueron haciendo que la audiencia vaya comunicando cada vez más el caso de Devani. Pues obviamente como empresa, lo único que nosotros es exponer los datos que estuvo sucediendo en las redes como en forma de tendencia, en forma de apoyos, en forma de, como tú lo comentaste, de réplicas y de quejas con relación a cómo iban llevando la investigación y cómo se sigue llevando la investigación en el país, que nos deja claro también las posiciones, ¿no? Las posiciones claras. Uno contra el apoyo al feminismo, la lucha del feminismo, otra que se fueron al ámbito político, otra con el apoyo a sus padres, otra con, o sea, muchos temas de discusión en diferentes redes sociales que fueron aumentando y aumentando esa audiencia. Yo te agradezco, Alan, por el tiempo, por haber estado compartido con nosotros en este espacio, pues agradecer a la audiencia que nos está mirando. Este ha sido un informe de un panorama de un tema de tendencia que quisimos exponerlos para también
explicarles a todos los que ya pudieron haber leído este informe cómo lo fuimos desarrollando y cómo lo vamos analizando. La importancia de tener esta reportería en tiempos de crisis, en alertas tempranas, para poder desarrollar el tema. No sé si quieras tú, Alan, concluir con algo para ya despedirnos de la audiencia. Sí, en primera, agradecer mucho, ¿no, Gaby, la invitación? Es muy gratificante llegar a compartir este tipo de escenarios y cómo desarrollamos y estructuramos este tipo de información, justamente para que se llegue o la audiencia llegue a tener una mejor comprensión de los sucesos que se fue desarrollando en todo esto. Y pues a partir de ahí, pues sí, completamente en contra de este tipo de sucesos que se lleguen a dar. Sin embargo, también eso nos da o nos puede dar la posibilidad de entender cómo se da el desarrollo de información en redes sociales, cómo en pocas horas el tema causó una conmoción inmensa y muy fuerte dentro de los usuarios. Y a la vez, pues nos da también a visualizar una comprensión mucho más exacta del desarrollo de la información que se está dando. Simplemente con una simple mirada podemos ir viendo los periodos de tiempo que podríamos ir analizando, ¿no? Y qué actores también se desenvuelven al interior de esto. Justamente como vemos, no solo son movimientos que llegaron a tener relación con el movimiento feminista, sino justamente el sector político se vio inmerso en las declaraciones del presidente. Las palabras también que estaban dirigidas hacia la población, justamente por parte del gobernador Samuel García y de su esposa también, Mariana Rodríguez, que están muy inmersos dentro de la política de Nuevo León. Y justamente que tienen esa consigna, ¿no? De luchar en contra de la violencia de las mujeres. Entonces, lo que se pide justamente es eso, ¿no? Que existan unas medidas tal cual claras acerca del tema y pues que poco a poco se vaya dando solvencia a lo que fue las dudas alrededor de este tema. Simplemente eso, Gaby. De igual forma, agradecerte y creo que de mi parte eso sería todo. Gracias a todos por habernos acompañado en otro programa más. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Alan.